El análisis on-chain es un recurso que nos ofrece la tecnología blockchain. Básicamente es el análisis que hacemos de todos los datos públicos para generar estrategias de análisis que nos permitan poder utilizar en nuestro favor para enriquecer nuestros planteamientos de inversión en el mercado cripto. Todas las transacciones que se producen en la blockchain quedan registradas y por lo tanto podemos establecer comportamientos del mercado en base a cómo, cuándo y dónde se realizan esos movimientos en las transacciones. Sin duda es un recurso muy potente para poder generar información muy interesante del ecosistema cripto. Y lo mejor de todo, es totalmente accesible para todos nosotros. Nunca habíamos podido empoderarnos de esa forma con una información que en los mercados tradicionales solamente está accesible a unos pocos privilegiados. Entramos pues en el análisis on-chain. Una de las primeras utilidades generadas en el análisis on-chain la encontramos en la referencia de este hilo del 2011. Este usuario hablaba de un concepto llamado CoinDays Destroy y que ahondaba en el valor del volumen de transacciones, aportándole más valor a transacciones de Bitcoin que habían sido realizadas después de mantener esos Bitcoins más tiempo previamente. Es un concepto muy simple, pero muy potente al mismo tiempo. Pero esto solo es un ejemplo. Por otro lado, la pregunta es ¿dónde vamos a acceder a esas métricas on-chain de una forma más accesible para no tener que leer directamente en la blockchain de forma manual? Este análisis lo hacemos con los propios datos de la blockchain, pero claro, ¿cómo obtenemos estos datos? Para disponer de todos los datos detallados, deberías gestionar un nodo de la blockchain que quieras analizar. Quizás es una opción más compleja porque también dispones de distintas páginas que te van a proporcionar las métricas, como por ejemplo Glassnode, CryptoQuant y Santiment, entre muchas otras. Solamente entre estas tres páginas ya existe un número inmenso de métricas que puedes ver, pero también cabe decir que algunas de ellas son de pago. Lo cierto es que al mismo tiempo muchas son accesibles libremente, aunque sea con ciertos retrasos en los datos. Han surgido métricas de análisis on-chain muy variadas, pero quizás la popularización del análisis on-chain vino hace tiempo con la difusión de modelos más complejos como el Stock-to-Flow Model de Bitcoin, creado por Plan B. Esta métrica calcula la relación entre la oferta existente de Bitcoin con la cantidad que entra en circulación. En la práctica, cuanto más alta es la cifra del stock to flow, más costará a la producción satisfacer la demanda existente y por lo tanto escaseará. Y eso ya sabemos qué quiere decir en base al precio. Pero vamos a ver distintas métricas más simples y que nos permiten desgranar la visión del mercado en base a lo que nos ofrecen los datos de la blockchain. Esta métrica es la media de hash rate total estimado de la red de Bitcoin. Con esta métrica lo que podemos ver gráficamente es si crece o no la red de Bitcoin. Concretamente si crece la cantidad de potencia de cálculo que tenemos en la red. Ya sabemos que en una red de Proof of Work o prueba de trabajo, cuanto más hash rate, más segura es la red. Eso también nos dará una lectura de la confianza que genera Bitcoin para la inversión, puesto que se está invirtiendo en más capacidad de minado. Hablando de mineros, también es muy interesante tener en cuenta si van acumulando o no esos propios mineros. Ya sabemos que las recompensas por el minado son bitcoins que los mineros acumulan, así que la forma de actuar con esos bitcoins acumulados nos dará pistas sobre el carácter de inversión que significa para los mineros. Aquí es importante denotar que los mineros son grandes holders de Bitcoin, así que es muy interesante ver si siguen acumulando o se desprenden de esos bitcoins. De forma genérica, podríamos decir que los mineros prefieren más guardar los bitcoins que minan que venderlos en el mercado. Por esa razón, es una señal bajista muy importante si vemos que hay caídas en este gráfico. Vemos que cuanto más sube esta métrica, más cantidad de Bitcoin están acumulando. Finalmente, en lo que respecta a mineros,
tenemos esta métrica muy interesante que nos dice en qué posición neta se encuentran los mineros, es decir, si están en ganancias o en pérdidas teniendo en cuenta sus costes de minería. Si los mineros están en ganancias, no necesitan vender para mantener sus equipos funcionando. Si en cambio los mineros están en pérdidas, pueden tener la necesidad de vender parte de sus bitcoins para costear sus mineros. Al mismo tiempo, también podría generar un apagón de los equipos de minado hasta que los costes compensen las ganancias obtenidas. Es evidente que esto último lo vería reflejado en la métrica de media de hash rate total que he mostrado antes. Si ahora vamos a ver las métricas relacionadas con el estado de los exchange, en primer lugar tendríamos esta opción que nos daría información sobre la cantidad de bitcoins que se mantienen en los exchange. Claramente, si la cantidad de bitcoins en los exchange bajan, es un síntoma de holding, es decir, los inversores se los están llevando a sus wallets, y eso es una señal alcista en sí misma. Pero también mediante esta otra métrica on-chain podemos ver la cantidad de bitcoins que entran en los exchange. Ya sabemos que previo a la venta de bitcoin, se van a desplazar todos los bitcoins en las wallets a los exchange para poderlos vender. A pesar de ser una posible pista bajista, también puede ser utilizada estratégicamente para captar la atención ante un engaño de venta masiva de bitcoins en el mercado. Y no solamente puede ser interesante ver la entrada de bitcoin a los exchange, sino también otra moneda si la estamos monitorizando. Y sobre todo, de moneda estable. Hay algo que habitualmente se debe dar previa compra masiva de criptoactivos. Como es lógico, necesitamos una entrada masiva de moneda estable en los exchange. Por otro lado, también es interesante monitorizar la cantidad de Bitcoin que sale de los exchange porque sería una posible pista alcista. Es decir, si sale de los exchange es para ponerse en holding en los wallets y por lo tanto acumular. En la línea de lo comentado antes, si lo que vemos es la salida masiva de moneda estable de los exchange, también lo podemos interpretar como una medida de protección del inversor que ahora mismo no quiere comprar. Otra visión de esto nos la ofrece Glassnode y es la dominancia del interés abierto de los futuros. Es decir, la cantidad de Bitcoin en posiciones de futuros que hay en los exchange en relación a la cantidad de Bitcoins para la compraventa al contado. De esa forma podemos interpretar si el mercado está en manos del mercado al contado o no. En el caso de baja dominancia del interés abierto, tendríamos cierta protección ante liquidaciones extremas que pudieran ser objetivo de estrategias institucionales. También lo podríamos interpretar en el sentido de que se han quitado del mercado a todos los apostadores y se han devuelto los bitcoins a los inversores. Eso también puede ser una señal alcista en el largo plazo. Pero también tenemos una métrica en CryptoQuant que nos indica la relación de posiciones apalancadas estimadas. Por lo tanto, ya vemos aquí la cantidad que puede haber de posiciones en derivados que implican apalancamiento, como los futuros. Aquí de una forma directa podéis ver el nivel de apalancamiento en mercado para tener en cuenta movimientos sostenibles o no sostenibles debido al aumento o no de esas posiciones. Con un alto nivel de apalancamiento, como decía antes, la continuación del mercado puede estar complicada. De forma óptima, se podría dar una liquidación de ese exceso de posiciones apalancadas antes de dar continuidad al movimiento del precio. Por otro lado, puedes utilizar ciertas métricas para establecer el comportamiento del inversor evaluando la actividad económica. Por ejemplo, con esta métrica de Coindays Destroyed, puedes ver una medida de la actividad transaccional producida ponderando más esas monedas que no han sido movidas durante más tiempo. De esa forma, no tienes solamente la actividad total de transacciones que están habiendo, sino que la ves ponderada en relación al tipo de monedas que se están transaccionando. Tienen mucho más peso las que llevan más tiempo sin moverse. Picos en este gráfico pueden ser interpretados como pequeñas o grandes capitulaciones de los holders más antiguos. Relacionado con este concepto, también tenemos otro llamado dormancia. La dormancia no deja de ser un derivado del Coindays Destroyed, ya que divide su total entre el volumen de monedas transaccionadas en la blockchain. No tiene en cuenta las transaccionadas en los exchange. De esa forma se obtiene la media de días en las que cada moneda ha estado inactiva antes de moverla.
En esencia, altos valores de dormancia son debido a que las monedas transaccionadas ese día llevaban mucho tiempo sin moverse. Por lo tanto, bajos valores indicarían que las transacciones son con monedas que habían sido adquiridas hacía poco tiempo y, en consecuencia, que las monedas que llevan más tiempo inactivas se mantienen sin gastarse. Y también disponemos de una visión del comportamiento de los holders según su perfil cortoplacista o largoplacista. En la métrica del SOPR a corto plazo se puede ver el comportamiento de los holders que han movido fondos que han mantenido entre 1 hora y los últimos 155 días. Valores por encima de 1 indican que la mayoría de estos holders están vendiendo en beneficios y valores por debajo de 1 indican que la mayoría de estos holders están vendiendo en pérdidas. Por otro lado, también disponemos de la métrica del SOPR a largo plazo, en la que vemos el comportamiento de los holders que mantienen sus fondos más de 155 días. La lectura es la misma de antes en relación al valor 1. Esta siguiente métrica es la Net Unrealized Profit Loss. Por definición, tiene en cuenta la diferencia entre las ganancias no realizadas y las pérdidas no realizadas para determinar si la red en global está en un estado de ganancia o de pérdida. Es decir, lo que mide es la cantidad de beneficio o pérdida de los inversores si todas las monedas se hubieran vendido hoy. Si el valor está por debajo de 0, querrá decir que los inversores están en pérdidas. Si está por encima de 0, querrá decir que están en beneficios. En Bitcoin, históricamente, cuando ha estado por encima de 0.75, ha significado que estábamos cerca de llegar al techo objetivo. En valores por debajo de 0.25, ha indicado que estábamos cerca del suelo. Y también tenemos la métrica de las ventas realizadas, es decir, si al vender esas monedas se ha vendido en ganancias o en pérdidas. Valores positivos en verde indican que se han producido las ventas con ganancias. Cuando estos valores generan incluso picos, podemos estar viendo también momento de máxima euforia que puede significar también picos en el precio. Valores negativos en rojo indica que han producido las ventas con pérdidas. También en este caso picos negativos pueden indicar capitulaciones de los inversores y salida masiva del mercado. Y ya sabéis que eso puede indicar que estamos más cerca de la recuperación. Por último, respecto al comportamiento del inversor, también podemos ver esta métrica de sentiment que nos indica la media de antigüedad en los bitcoins holdeados. En la pendiente de esta media podemos ver que si es alcista, es que se mantienen los bitcoins en las wallets sin sacarlos a ningún sitio. Cuanto más alta está la media, más tiempo se están manteniendo las wallets. En cambio, si la pendiente es bajista, nos indica que los bitcoins en las wallets se están manteniendo por un corto espacio de tiempo y por lo tanto tienen un carácter mucho más especulativo que de holding. También podría interpretarse como una redistribución de los bitcoins entre direcciones. Una vez vistas las métricas relacionadas con el comportamiento del inversor, debemos tener en cuenta ciertas contextualizaciones sobre este comportamiento. En esta métrica de Glassnode se aprecia el crecimiento de las wallets que contienen algún Bitcoin. El crecimiento en este gráfico nos indica cómo crece o no el uso de Bitcoin, ya que nos indica el número de wallets activas. Pero no todos los holders mantienen los Bitcoins en sus wallets, sino que una parte pueden estar en entorno DeFi. Es decir, que estén siendo utilizados esos Bitcoins para sacar rendimiento en estrategias de finanzas descentralizadas. Para hacerlo, dispones de varias formas de empaquetar el token Bitcoin para que corra en cadenas DeFi como Ethereum. El formato más utilizado es el wrapped-BTC, pero tenemos también otros formatos. En esta métrica ofrecida por Sentiment, vemos que la cantidad es cada vez mayor del Bitcoin tokenizado para poder sacar rendimiento en el entorno DeFi en Ethereum, aunque, como es lógico, se ha estabilizado en el mercado de las últimas semanas. Y llegamos aquí al conocido MVRV, la métrica que nos relaciona el valor de mercado con el valor realizado. Para entender este indicador, debemos ver primero lo que es el valor de mercado. Se aplica a Bitcoin multiplicando el último precio de negociación del par BTC-USD por el número total de Bitcoin minados hasta el momento. Y el valor realizado representa el coste de adquisición de todos los bitcoins en circulación en el mercado, por lo que MVRV especifica la relación entre los dos. Si el valor cayera de 1, querría decir que el bitcoin estaría infravalorado.
Históricamente también vemos que valores por encima de 3,5 han implicado una cierta sobrevaloración. Pero no solamente tenemos métricas interesantes para Bitcoin, sino que hay otras interesantes también para las monedas estables. Tenemos el ratio de oferta de monedas estables, es el conocido en el análisis on-chain como SSR. Es la relación entre la oferta de Bitcoin y la oferta de las monedas estables. Podemos ver cómo la mide CryptoQuant, que es market cap de Bitcoin dividido entre el market cap de todas las stablecoins. Una interpretación interesante es que cuando menor es el SSR, la oferta de moneda estable es mayor y por lo tanto tiene más fuerza compradora para comprar Bitcoin y en consecuencia hacer subir el precio. Inicialmente he mostrado la novedosa visión Stock to Flow de Plan B, pero ahora vamos a ver otras métricas complejas a partir de otras más simples y que nos permitan también tener una buena visión del mercado. Otra visión compleja e interesante es el ratio de RHODL. Esta métrica es una representación gráfica compuesta de algunas métricas de análisis on-chain. Por un lado, la métrica clásica on-chain, que son las ondas HODL. Estas ondas nos indican el comportamiento de las wallets según su edad, es decir, tienen en cuenta la actividad transaccional de estas distintas edades de cuentas. Pero un paso más allá es la métrica de las ondas HODL realizadas, que tienen en cuenta el comportamiento de las wallets según su antigüedad, pero al mismo tiempo por el valor en dólares de la transacción realizada en el momento de la ejecución de esa transacción. Con lo cual, en este caso ya afinamos más, porque ponderamos el valor de la transacción y así quitamos importancia a las transacciones con un bajo valor que podrían distorsionar las ondas. Y es cuando establecemos una relación entre dos de estas ondas, la onda HODL realizada de una semana con la onda HODL realizada de 1 a 2 años. Así llegamos al ratio RHODL que he mostrado antes. En este caso ya podemos tener una interpretación bastante interesante del estado del mercado. Cuando la relación es muy alta en el gráfico vemos que entra en la zona roja. Históricamente ha marcado máximos de los ciclos de mercado. De la misma forma, cuando la relación es muy baja, zona verde, ha marcado mínimos del precio de Bitcoin. De hecho, esta métrica también se puede relacionar con otra métrica compleja on-chain llamada MVRV Z-Score. Esta métrica tiene una composición más simple. Por un lado se compone del ratio MVRV, que básicamente se obtiene dividiendo diariamente el valor de mercado por el valor realizado, como he comentado antes, entendiendo el valor de mercado como el valor de todos los bitcoins en circulación al precio de hoy, y como valor realizado el coste que han tenido todos esos bitcoins en circulación en su momento de compra, es decir, la media pagada a día de hoy. Por lo tanto, ya vemos que cuando este ratio está en máximos, el valor de Bitcoin también puede estar sobrehinchado y con posibilidad de estar creando también picos en su cotización. En definitiva, con el MVRV, lo que podemos ver es si los holders de Bitcoin están o no en ganancias. Una vez situados, ya podemos entender mejor el ratio MVRV Z-Score, que en este caso, al ratio MVRV, le añade otro elemento que es una desviación. De esta forma, lo que se obtiene es la cantidad de desviación que hay entre el valor de mercado y el valor realizado. En conclusión, podemos interpretar momentos en los que la cotización de Bitcoin está inusualmente alta o inusualmente baja. Muy interesante, por lo tanto. Y por lo tanto, una visión derivada de la dormancia que he mostrado antes. En este caso, muestro el Dormancy Flow, concretamente el flujo de dormancia ajustada a entidades. Sin duda una métrica muy interesante, sobre todo si la analizamos en el momento actual. Esta métrica indica la relación entre la capitalización del mercado actual y la dormancia anualizada. En la práctica podríamos decir que lo que mide es la transferencia de las manos débiles a las manos fuertes. En el momento actual vemos que ha vuelto a llegar a la zona crítica, una zona donde se entiende que el traspaso de las manos fuertes está ya en un punto máximo. Se ha dado históricamente por sexta vez y siempre ha reaccionado después de una forma clara en un movimiento alcista en el precio. Fantástica métrica on-chain para los amantes del análisis discrecional y seguidores de la manipulación profesional en los mercados. Quizás estamos ahora en un momento clave. El análisis on-chain puede ser muy interesante para complementar la interpretación del mercado. Al mismo tiempo implica un profundo conocimiento y buen uso de las métricas para que complementen tu operativa. Lo que está claro es que disponemos de unas herramientas con altísimo potencial, sobre todo en una operativa de medio o largo plazo. Si además aprendes a crear una buena sinergia
Con una operativa bien planificada, puedes tener una gran ayuda como inversor. Ahora es el momento de investigar y profundizar. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa las notificaciones, así YouTube te avisará cuando subamos nuevo contenido. Y dale al like para ayudarnos a llegar a más gente. También disponemos de una cuenta de Twitter donde vamos publicando noticias interesantes. Y hemos abierto una comunidad en Discord a la que puedes acceder para poder compartir y seguir en contacto con nosotros y toda la comunidad. Todos los enlaces en los detalles de este vídeo.